Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre, con muchísimo cariño. Hoy voy a compartir un mensaje contigo que Dios puso en mi corazón y sé que literalmente te llevará un paso más adelante de donde estás hoy. Vas a tener la herramienta precisa para sobreponerte a las cosas que te han estado dominando y gobernando en este tiempo, y yo sé que vas a tener un nuevo comienzo después de este mensaje. Hace algún tiempo atrás intentamos retomar el tema del ejercicio físico, ¿no? Y resulta que tomamos un grupo de jóvenes de la iglesia, alquilamos una cancha y nos fuimos a jugar fútbol. Pero resulta que en el primer partido yo pensé que tenía 15 años, igual que los muchachos de la iglesia. Y comencé a correr y a correr y a correr. Comencé a cubrir los espacios. Yo sentía que iba a ser mi mejor partido en la historia. Resulta que empecé con una taquicardia, empecé a sudar, pero al mismo tiempo tenía frío. El piso sentía que era como un ascensor que subía y bajaba, las luces se me movían, a veces veía oscuro, a veces veía muy claro, veía borroso, a veces veía nítido. El tema es que estaba tan cansado que sentía que los pulmones ya estaban colapsando y que iba a vomitar el corazón, literalmente. Tuve que tomarme una pausa y entender que ya no tenía 14 ni 15 años y que necesitaba hacer ciertas pausas si quería seguir haciendo ejercicio, ¿no? Pero eso me llevó a reflexionar en algo, y es que hay dos tipos de pausa. En ese momento, en este ejemplo que les estoy dando, yo tomé una pausa que me llevó a pensar en cómo debía yo retomar el ejercicio físico. Ahora, hay dos tipos de pausa. Una pausa que es productiva y la otra que es estéril. Pero quiero leer, antes de entrar en materia, antes de entrar en el tema, quiero leerte un versículo que nos va a contextualizar todo lo que quiero decir. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Escucha. Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Que no seas perezoso, sino imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan las promesas. Hay dos tipos de pausa: la pausa productiva y la pausa estéril. La pausa productiva es aquella donde tú puedes sentarte a meditar, a pensar mejor las cosas, a evaluar qué te está funcionando y qué no está funcionando. Puedes corregir, te lleva a crecer, te lleva a reenfocar tu visión, te lleva a sincerarte, saber con qué cuentas y qué has perdido, qué tienes que corregir y qué tienes que afirmar. Te lleva a reinventarte, te lleva a tener un nuevo comienzo y despierta los deseos de conquista. Empiezas a alimentar el sueño, empiezas a proyectarte, a extenderte hacia adelante, empiezas a visualizar lo que viene después, y en función a eso empiezas a decidir y a planificar lo que vas a hacer. Pero hay otro tipo de pausa que es la pausa estéril. Esa pausa te lleva sin duda alguna a abrigar el temor en el corazón. Dice la palabra en Proverbios 22, capítulo 13, que el perezoso dice, escucha, el perezoso dice: hay un león afuera, seré muerto en las calles. El perezoso seguramente tenía algo que hacer en las calles, pero con tal de no hacerlo, con tal de no ir, con tal de no moverse, se imagina cualquier cosa, y cualquier cosa que se imagine viene a ser su peor excusa. Ahora, hay un león afuera y seré muerto en las calles. Empieza a temer de cosas que ni siquiera existen y que ni siquiera son lógicas a veces, pero con tal de excusarse, con tal de justificar su decisión de quedarse en pausa, de quedarse inactivo, de quedarse ocioso, es capaz de empezar a creer cualquier cosa. La pausa que es estéril en la vida es aquella que te lleva no solo a tener temor, sino que te distrae permanentemente, te desenfoca, pierdes la visión, hace que la pobreza llegue a tu vida repentinamente, te trae distracción, te trae retroceso, te trae improductividad. Es abrirle la puerta a la ociosidad. Es una pausa que
te permite incursionar en los malos hábitos. Es una pausa que abre la mentalidad al conformismo, no la despierta a la esperanza ni a la productividad, sino que estás conforme. No, yo mejor así estoy bien, quién quita y más adelante las cosas mejoren, las cosas cambien, esperemos a ver qué pasa. Y empezamos a creer que solamente esperar o solamente dejar que el tiempo pase es una decisión lo suficientemente sabia como para que todo mejore. Pero es una mentira muy grande, porque la Biblia nos enseña que el perezoso desea, escucha, el perezoso desea, pero nada alcanza, mientras que la mano del diligente será prosperada. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, justo antes del éxodo, justo antes de salir al desierto vía a la tierra prometida, nosotros vemos cómo Dios hace distinción entre Israel y Egipto. Israel era esclavo del pueblo de Egipto. Egipto señoreaba, gobernaba, tenía el dominio absoluto y tenía las riquezas, pero Dios decide traer unas plagas al pueblo de Egipto por cuanto no querían dejar salir en libertad al pueblo de Israel. Ahora, mientras Dios trae las plagas sobre Egipto, a Israel lo guarda en sus casas. Escucha, a Israel lo guarda en sus casas, y muchos de los israelitas pudieron haber dicho, bueno, sí, ya que no hay tanto trabajo, porque los egipcios pararon la productividad, pararon la agricultura, pararon la ganadería, pararon todo el sistema productivo nacional a causa de que un montón de plagas estaba acabando con el país, a causa de que la tierra se había podrido literalmente y no podían producir, los animales no se podían alimentar, era un caos completamente. Todo lo que estaba pasando estaba dejando una nación devastada a través de esas plagas. Pero el tema es que el pueblo de Israel, estando en Egipto, no se conformó con quedarse en las casas, sino que la Biblia nos enseña que Dios les dio una tarea al pueblo de Israel. No les permitió entrar en ociosidad, sino que a pesar de que tenían 400 años sin escuchar la palabra de Dios, Dios empezó a ocuparlos hablándoles, empezó a despertar el oído espiritual de Israel. El pueblo empezó a escuchar la voz de Dios, y eso hacía que ellos quitaran la mirada de las plagas y del juicio y se enfocaran en las promesas de Dios. Dios introdujo al pueblo de Israel en una pausa de todas sus labores, de todas sus costumbres. Los introdujo en una pausa, pero en una pausa productiva, donde aprendieron a escuchar a Dios, donde aprendieron a depender de Dios, donde aprendieron a creerle a Dios. Y no obstante, fue el tiempo donde se celebró la Pascua. La Pascua tipifica el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que traería libertad. En ese momento ellos sacrificaron un animal por cada casa, como símbolo del sacrificio luego que vendría Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esa fiesta solemne que se celebró en el pueblo de Israel, se celebró en medio de la pausa. Ellos no estaban ociosos y sin fruto, ellos estaban produciendo sus milagros, ellos estaban produciendo todo lo que conviene a la visión de futuro que tenían ya en el corazón. En su visión de futuro tenían una promesa de parte de Dios, tenían una visión de parte de Dios, tenían una tierra que poseer, tenían una herencia que dejarle a sus hijos, tenían enseñanzas y creencias que impartirle a las generaciones venideras, y ellos empezaron a afianzarse. Ahora te pregunto, en medio de toda esta crisis, en medio de toda la pandemia y en medio de la cuarentena, ¿cómo ha sido nuestra pausa? ¿Cómo ha sido nuestra pausa? ¿Cómo ha sido nuestro receso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué tipo de pausa estamos tomando? ¿Estamos tomando una pausa estéril o estamos tomando una pausa productiva? ¿Cómo puedes descifrar qué tipo de pausa es? Por todo lo que está pasando en tu corazón. Este no es un tiempo para estar pausados en el propósito de Dios. Este no es un tiempo para estar pausados en el plan de Dios para nuestras vidas, en el llamado de Dios para nuestra vida. Por eso la palabra, lo que leímos en Hebreos, que dice: deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, diligencia, hasta el fin. Escucha, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seas
perezoso, porque lo que te va a evitar la pereza en la pausa es precisamente mantenerte activo en el propósito. Sé que vas a pausar y tienes que hacerlo. Todos hemos tenido que hacerlo obligatoriamente. Hemos tenido que pausar muchas de nuestras actividades. De hecho, la forma de hacer iglesia, como lo hemos venido haciendo convencionalmente durante décadas, también ha sido pausada y hemos tenido que echar mano de otras herramientas. Ahora la iglesia tiene que adaptarse a las herramientas que tiene en la mano, pero sin negociar el propósito, sin negociar nuestra esencia. Por esa razón es que estamos haciendo las reuniones ahora online, porque no podemos pausarnos y esperar a que el tiempo pase a ver qué nos depara el futuro. Hemos creído que nosotros construimos nuestro futuro con las decisiones que tomamos, con las proyecciones que tenemos en nuestra mente, de la forma en que asumimos cada reto, cada cambio y cada situación que se nos presenta. De esa manera nosotros construimos nuestro futuro. Estamos creyendo en un futuro brillante para nuestra nación y eso no va a cambiar. Las promesas que Dios nos dio ayer no cambian por la situación contraria que atravesamos hoy. Dios es fiel y es cambiante, y nosotros no podemos renunciar a lo que hemos creído durante mucho tiempo simplemente porque el panorama pareciera contrario e irreversible. Escucha esto: Abraham fue un hombre que creyó hasta el fin. Fue solícito en guardar hasta el fin lo que estaba creyendo, la esperanza y la fe. Cuando Dios le pide a Isaac, su único hijo, aquel hijo que Dios le había dado como milagro por cumplir la promesa que le había dado de que de Abraham saldría una gran nación, en un punto de su vida Dios se lo pide: sacrifica a tu hijo. Abraham, dice la palabra, que se paró de madrugada y se fue 3 días de camino al monte Moriah para sacrificar a su único hijo. Y aquel que tenía las promesas, aquel que guardaba las promesas de Dios en su corazón, es decir, aquel que sabía lo que estaba creyendo, iba pensando que Dios era todopoderoso para resucitar a Isaac de entre los muertos, solo para que Dios cumpliera su promesa. Porque cuando tú estás convencido del futuro que tienes, de la esperanza que tienes, aunque tomes una pausa en tu vida, en tus actividades, nunca pausarás la promesa de Dios, nunca pausarás la fe de Dios en tu corazón. Ahora, Abraham tuvo que pausar muchas cosas. Yo no sé qué le diría a Sara, o tan siquiera si le diría algo a su esposa. ¿Sabes qué? No, Dios, ¿te acuerdas que Dios nos dio el hijo, verdad? Sí. ¿Te acuerdas que tú eras estéril y que yo ya muy viejo y no podíamos tener hijos? Eso era imposible. Sí, claro que sí, Dios ha sido bueno. Ok, ahora Dios me lo pidió y me dijo que lo matara. Y yo me imagino que esa conversación no fue nada cómoda, si es que existió esa conversación. Pero al parecer no, porque dice la palabra que él se paró de madrugada. Y yo me imagino que Sara estaba dormida, que se levantó de madrugada y se fue camino al monte, a la montaña, para sacrificar a su hijo. Él hizo una pausa en sus hábitos. Él hizo una pausa en su rutina diaria durante varios días. Dice la palabra que eran 3 días de camino. Y 3 días de vuelta, eran 6 días de camino, como mínimo. No sé cuántos días vivieron allá arriba, pasaron allá arriba, mientras Dios hacía lo que tenía que hacer. Pero el tema es que fueron varios días donde Abraham se dio una pausa de sus quehaceres, porque estaba en esa pausa gestando una nueva etapa para su vida. Dios le pidió en obediencia, Dios le ordenó que sacrificara a su hijo. Abraham hace una pausa. Y lo que piensa en medio de esa pausa es que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido, porque él, aunque había pausado sus quehaceres, no estaba pausando su fe. Abraham iba pensando que Dios era todopoderoso para resucitar de entre los muertos a Isaac. Ahora, es más lógico que Abraham se pusiera a negociar con Dios. Dios, pero no fue el hijo que tú me diste. Señor, pero ¿qué va a decir mi esposa que estoy loco? ¿Qué va a decir la gente? Que Dios le da un hijo, le hace un milagro y después va y le dice que lo mate. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de nuestra familia? Señor, es el hijo de la promesa. No sé si negociamos, si yo sacrifico un animal o doy una mejor ofrenda, pero tiene que ser el hijo. Abraham nunca intentó negociar con Dios, porque Abraham sabía
Abraham sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido, aunque el hijo a través de quien le iba a cumplir la promesa estuviera muerto. Era más fácil para Abraham pensar en que Dios podía resucitar a un ser humano de entre los muertos para cumplir su promesa que hacer cambiar a Dios de opinión. Dios había pedido a su hijo y él no estaba dispuesto a negociarlo. Abraham sabía que la obediencia iba a traer bendición a su vida porque él sabía en quién había creído. Este es un tiempo para que en nuestra pausa nosotros podamos obedecer. Este es un tiempo para que en nuestra pausa nosotros podamos reenfocarnos, afirmar la promesa y saber que todo lo que Dios prometió se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Este es un tiempo para que en nuestra pausa nosotros podamos reenfocarnos realmente. Que lo que fuimos llamados a hacer no esté pausado. Tienes que usar otras estrategias, tienes que usar otros métodos, tienes que usar otra forma. Sí, está bien, pero no negocies tu futuro, no cambies tu llamado, no cambies tu destino solo porque la circunstancia parece que se te salió de control. Dios no está fuera de control. Dios tiene control de cada detalle de tu vida y Dios te va a bendecir si permaneces hasta el fin con solicitud, creyendo en la esperanza a la que fuiste llamado. No permitas que la situación te abrume, que te falte el oxígeno, que no puedas correr, que no puedas respirar, que sientas que todo se te mueve. Tómate una pausa, pero una pausa productiva, una pausa donde puedas reenfocarte, reanalizar todo, una pausa donde puedas adaptarte a los recursos que tienes ahora para que sigas produciendo, porque el llamado que Dios te hizo, ese es el destino que tendrás. No hay otro destino escrito para ti. El hecho de que las situaciones cambien no implica que el destino también va a cambiar. Dios se trazó una meta contigo y no se equivocó al hacerlo. Dios se trazó una meta con Abraham y no se equivocó en hacerlo. Las situaciones parecieran que Dios cambia, que Dios como que se le olvidó el plan, pero la mente finita, nuestra mente limitada no puede comprender todas las cosas que Dios hace o que Dios permite, pero nuestro corazón lleno del Espíritu Santo, nuestra vida llena del Señor, sí tiene la capacidad de creer que Dios es todopoderoso para cumplir aquello que nos confió, aquello que nos prometió. Yo te hago un llamado en este tiempo para que esta pausa no venga a atormentarte, no venga a infundirte temor, no venga a hacerte estéril, no venga quizá a hacerte improductivo, a desenfocarte, a hacerte ocioso. Este es un buen momento para que nosotros nos reenfoquemos. Meditemos cuál es la visión de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra ciudad y para nuestra nación. ¿Qué es lo que Dios prometió? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y en base a eso, nosotros podamos planificar cada uno de nuestros pasos y nuestras decisiones. Por ejemplo, nosotros, somos pastores de una iglesia que hoy no se puede reunir, que hoy no podemos abrazar, que hoy no podemos ver. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer y que hemos hecho antes y que hoy no podemos hacerla. Pero hay algo que sí tenemos prohibido y es desenfocarnos. Nosotros queremos ver el cambio en nuestra nación, el cambio en nuestra ciudad, el cambio en cada familia que Dios nos permite pastorear, y eso no es negociable. Si Dios tiene que resucitar aún de entre los muertos a Isaac para cumplir lo que nos ha prometido, para cumplir el sueño que Él colocó en nuestro corazón, entonces lo hará. No importa qué tan imposible sea lo que Dios tenga que hacer. Si Él lo dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Dios no cambia nuestro destino solo porque nuestro presente no pareciera dirigirse hacia Él. Dios es especialista en revertir toda plaga en libertad, toda muerte en vida, toda crisis en abundancia, pero necesita de alguien que sea solícito en creer, en conservar la esperanza hasta el fin, en que si te vas a tomar una pausa, sea una pausa productiva, sea una pausa para crecimiento. No te permitas más la ociosidad. Y con esto quiero terminar. David, en una oportunidad, y de eso hay cientos de mensajes y de enseñanzas, como David en una oportunidad tenía que ir a la guerra porque los reyes se acostumbraban a ir a la guerra en ese tiempo, y el rey David dijo: no, sabes que no voy a ir a la guerra, me voy a quedar aquí. Y en ese tiempo, cuando se quedó en el palacio, fue cuando vio a una mujer que no le correspondía tener, que no era una mujer para él, que tenía otro esposo, y él empezó a desear a esa mujer. Empezó a permitirse cosas incorrectas en el corazón porque se dio una pausa en sus tareas.
Pero como te digo, esa pausa no fue una pausa correcta. Fue una pausa que lo llevó a la ociosidad, una pausa que lo llevó al pecado. ¿Cómo es la pausa que te estás tomando? Medita en eso por un momento y vamos a orarle a Dios. Yo quiero pedirle al Señor que en esta pausa obligatoria que todos estamos teniendo, podamos realmente convertirnos en seres mucho más productivos. Que realmente nosotros, aunque cambiemos nuestra dinámica de trabajo, no cambiemos nuestros objetivos, no vendamos nuestra visión. Señor Jesús, yo te doy gracias por cada persona que esté escuchando este mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo traiga la convicción de tu destino para nuestras vidas y para nuestra nación. Señor, permite que esta pausa pueda ser productiva, que podamos reenfocarnos, que podamos aplicar nuevas estrategias sin vender los objetivos que tenemos en el corazón, porque tú los pusiste allí. Ayúdanos a creer, Señor, que tú eres todopoderoso para hacer los milagros que debas hacer con tal de cumplir lo que nos prometiste. Señor, la familia que nos prometiste, una familia sana, ordenada, el llamado que nos hiciste a influenciar a nuestra generación, a bendecir las familias de la tierra. La promesa que nos diste de que veríamos un avivamiento como nunca antes lo hemos visto en nuestra nación. La promesa que nos has dado de restauración. La promesa que nos has dado de crecimiento y multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. No permitas que la perdamos de vista. Hoy, en el nombre de Jesús, se devuelve la vista a los ciegos. Hoy se reenfoca nuestra visión. Hoy, en el nombre de Jesús, asumimos nuestra responsabilidad. Y si no podemos hacerlo de la forma convencional, haremos otras estrategias, aplicaremos otras estrategias y otros métodos, pero el objetivo no se cambia. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque tú nos llevas en aumento. Gracias porque tu palabra nos empuja a donde nosotros a veces no queremos correr solos. Te damos toda gloria y toda honra porque sabemos que tú cumplirás lo que nos has prometido. Amén. Amén. Eres mi necesidad, te quiero adorar. Si te ha bendecido este mensaje, si sientes que Dios habló a tu corazón y quieres recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, como tu dueño, ora conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias. Recibo tu palabra y te recibo a ti en mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no se borre jamás. Si muero hoy, quiero ir contigo por la eternidad. Amén. Amén. Puedes escribirnos al Instagram de la iglesia CS5 Iglesia. Puedes dejarnos tu comentario en nuestro canal de YouTube. Puedes buscar los demás mensajes y sé que serán de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete al canal. Si le das a la campanita, así es, ¿no? Si le das a la campanita, vas a disfrutar de las notificaciones y de todo el material que vamos a estar subiendo próximamente. Dios te bendiga. Un gran abrazo con muchísimo amor.